Reciban un cordial saludo. Continuaremos con el estudio de proyecto de inversión. Estamos en la cuarta unidad, el estudio de las inversiones y del flujo de caja. Y veremos el tema de los ingresos, costos y gastos del proyecto de inversión. Empezaremos con los ingresos de proyecto. Los ingresos de proyecto se estiman a partir de la cuantificación de la demanda, a partir de la estimación ya realizada en el estudio de mercado. En un proyecto de inversión, los ingresos son de dos tipos: los que son en efectivo en su momento de ocurrencia, así como aquellos que no siéndolo permiten un ahorro al proyecto, y a estos últimos se les conoce como beneficios. Asimismo, los ingresos pueden ser operacionales y de liquidación. Ya hemos estimado cuánto vamos a producir, qué cantidad vamos a vender. Para ello es importante estimar los costos, definir el precio de venta y con ello calcular los ingresos por ventas que va a generar el proyecto en cada periodo. Los ingresos operacionales son aquellos que son los del giro del negocio, comprenden los generados por la venta del producto o el servicio principal o de los complementarios, así como el ingreso generado por la venta de los subproductos. ¿Ya? En términos generales, son los ingresos por venta que va a generar cada año el proyecto de inversión. Además de esto hay otro tipo de ingreso, que son los ingresos de liquidación. Ya habíamos hablado en la clase anterior que en el flujo de caja se considera el valor residual, y el valor residual constituye un ingreso para el proyecto. Son aquellos que se generan como producto de la liquidación de los activos del proyecto, supuesto que se realiza con fines de evaluación. Y aquí está el valor residual del activo fijo y valor residual del capital de trabajo, ¿ya? En el último año, en la parte de los ingresos. O sea, esto de acá, ¿no? El valor residual o valor de desecho. Ya lo estudiamos, pero vamos a hacer un repaso. Comprende el ingreso generado por la recuperación de las inversiones. ¿Se acuerda? Mencionamos que recuperamos la inversión vía depreciaciones o también a través del valor residual. Esto sobre todo se da en valor residual cuando la vida útil del activo es mayor al horizonte de evaluación del proyecto. Ahí tiene una vida útil. Si no, no tuviera, ¿no? Se estima el valor comercial de los activos fijos al final de la vida útil, que ya lo vimos, efectuando un ajuste fiscal correspondiente. Este ingreso, recuerden, este valor residual no está afecto a impuestos y se registra en el flujo de caja en el último año de vida útil del proyecto. Eso con respecto a los ingresos por venta. Habría que definir aquí el presupuesto. Más adelante vamos a ver el tema de los presupuestos por venta, ¿no? Que es básicamente multiplicando la cantidad de producción y ventas por el precio de venta y nos va a dar los ingresos por venta. Para definir los egresos, entramos ya al estudio de los egresos de los proyectos. Aquí definimos los costos y gastos del proyecto. De la clasificación del costo, hay una serie de clasificación. Vamos a considerar básicamente que el más viable, digamos, para el estudio de los proyectos es la clasificación del costo según su variabilidad. Y aquí encontramos la clasificación del costo como costos variables y costos fijos, y así lo vamos a definir para nuestro proyecto de inversión. Hay otros tipos de clasificación también, que puede ser costos directos, costos indirectos, etcétera, ¿no? Pero acá vamos a utilizar esta clasificación sobre todo para utilizar la información y calcular el punto de equilibrio del proyecto. Los costos variables, recuerden que son aquellos que varían en función del nivel de ventas en proporción directa. Como es obvio, a mayor venta, mayor producción. Tanto el costo variable total como el costo variable unitario son proporcionales a los niveles de venta. Por ejemplo, los insumos que se utilizan para la elaboración de un producto se constituye en un costo variable debido a que por cada unidad de producto se requieren X unidades de insumo, ¿no? Por lo tanto, a mayor producción, mayor utilización de insumos. Los rubros que forman parte de los costos variables son básicamente dos: la materia prima y la mano de obra, ¿ya? Es importante anotar que hay un gasto también que es variable, que son las comisiones de ventas, que varían en función a las ventas, ¿ya? O sea, siempre hay excepciones, ¿no? Entonces aquí las comisiones constituyen también un gasto variable, ¿no? ¿Y qué son los costos fijos? Los costos fijos son aquellos que, aunque varíe el nivel de ventas, permanecen constantes, ¿no? Por ejemplo, el alquiler local de la planta, no importa cuánto se venda o que no se venda nada, igual se tiene que pagar, ¿no? Por ejemplo, también el pago de la secretaria, del vigilante, etcétera. No importa que la empresa venda bastante o poco, igual se tiene que pagar el sueldo de la secretaria, ¿no? O sea, estos costos fijos no tienen ningún tipo de relación con la producción. Aumente o disminuya la producción, los costos fijos serán fijos, ¿no? Y la empresa tiene que asumir sí o sí estos costos.
¿Qué rubros comprenden los costos fijos? Están los costos indirectos de fabricación, los gastos de administración y los gastos de venta, básicamente, ¿no? Tres rubros entonces. Y lo que debemos elaborar para nuestro proyecto es la estructura de costos de operación, porque ya vimos los costos de inversión, ¿no? Que son dos estructuras diferentes. No confundamos inversión con operación. ¿Ya? Aquí estamos en costo de operación. También hay costos de inversión, que es tangible, intangible, capital de trabajo. ¿Ya? Los costos de operación forman parte los costos variables y los costos fijos. La suma del costo fijo y el costo variable finalmente me da mi costo total. Es importante calcular el costo total, sea mensual o anual, y proyectarlo a 5 años, porque dependiendo de estos costos nosotros podemos calcular el precio de venta de nuestro producto. Esta es la estructura, ¿ya? Se tengan en cuenta siempre costos variables, materia prima, mano de obra, y los costos fijos, los costos indirectos de fabricación, los gastos de administración y los gastos de venta. Esto es lo que tienen que elaborar para su proyecto, ¿ya? Además de eso, también hay una información importante que en proyectos quisiéramos saber, que es el costo de producción. Esta información del costo de producción sale de la estructura de costos, ¿no? De acá, porque es básicamente los costos indirectos de fabricación, ¿ya? Está la materia prima y la mano de obra, es decir, todos los costos fijos y variables del área de producción, nada más, porque en una empresa de producción sobre todo encontramos tres áreas, ¿no? El área de producción, el área de administración y ventas, ¿no? Entonces, en este cuadrito, en este cuadro de los costos de producción, debemos consignar solamente los costos relacionados al área de producción, sea variable y sea fijo. Adicionalmente al cálculo de los costos variables y fijos, hay que calcular los costos de producción. Este cálculo describe todos los costos incurridos en el área de producción. Están conformados por tres elementos, los que a continuación se describen, ¿no? El costo de materia prima, que son las materias primas directas, así como los materiales directos. Está la mano de obra directa, correspondiente a la mano de obra que está en contacto directo con la elaboración de producto o servicio. Están los costos indirectos de fabricación, compuesto por materiales indirectos, la mano de obra indirecta, así como otros costos indirectos. En el estado de ganancias y pérdidas, el costo de venta representa básicamente el costo de producción. Vamos a llegar más adelante al estado de ganancias y pérdidas, y hay dos modelos, ¿no? El modelo de ingresos y egresos y el modelo contable. El modelo contable, además del ingreso, están pues los costos de venta, ¿no? Y ese costo de venta constituye justamente el costo de producción. Luego entramos a definir los gastos de proyectos, y aquí encontramos los gastos de administración y los gastos de venta. Los gastos de administración son la parte integrante de los gastos administrativos, que se determinan de acuerdo con las necesidades derivadas de la estructura organizativa y de la administración del negocio. Estas partes comprenden los siguientes rubros, ¿no? Aquí encontramos alquileres, servicios básicos, luz, agua, teléfono, sueldos y salarios, incluidas las cargas sociales, CTS, salud, gratificaciones, etcétera, útiles de oficina, de aseo, de limpieza, mantenimiento de oficinas, etcétera, ¿no? Los gastos de venta son los que demandará la gestión de ventas en todas las etapas del ciclo de comercialización. Todos los gastos que se relacionen con el área de ventas, ¿no? Con el tema de ventas. Los elementos que componen el gasto de ventas son también los sueldos y comisiones de los vendedores, ¿ya? Del gerente de venta, de la secretaria del área de ventas, almacenaje, empaque, publicidad, transporte, etcétera, gasto de venta y de marketing, etcétera, ¿no? Además de estos costos, encontramos costos especiales, ¿no? Que hay que considerar, que son llamados por algunos autores como costos contables, que se trata básicamente de la depreciación de activos y la amortización de intangibles, ¿ya? En el estudio de los costos hay un comportamiento especial de los costos, y que se trata de los costos contables y comprenden la depreciación de activos y la amortización de intangibles. Estos costos son considerados como costos fijos cuando en realidad no lo son. Es decir, no representan una salida de dinero de la empresa. La depreciación no representa una salida de dinero. Pero consideramos en nuestro flujo de caja como un costo, en nuestro estado de ganancias y pérdidas, como un costo, cuando no lo es. Y la SUNAT autoriza a considerar como salida de dinero, como un costo, porque esos desembolsos se dieron antes del inicio de las operaciones de proyecto, es decir, el gasto se dio cuando se compró el activo. Por lo tanto, la SUNAT autoriza a considerar como un costo, ¿de acuerdo?, la depreciación de los activos.
El presupuesto, entonces aquí ya con estos costos elaboramos los presupuestos. El presupuesto es una herramienta de gestión sumamente útil para la toma de decisiones. Cuando se elaboran presupuestos se debe trabajar por escenarios con el objeto de analizar las diversas situaciones que se puedan producir al futuro. El presupuesto es una estimación de las condiciones de operación del proyecto y los resultados a obtener en un periodo de tiempo. El presupuesto comienza con un pronóstico de las ventas, que servirá de base para el plan de producción, para los gastos de administración, para los gastos financieros, gastos de venta, etc., ¿no? Son los planes de operaciones de la empresa para un periodo futuro. Sirven de base para tomar decisiones en relación a precios de venta, a la línea de producción, a la inversión de capital, de personal, etc., ¿no? Entonces empezamos con el primer presupuesto. El primer presupuesto que debemos elaborar es el presupuesto de ingresos por ventas, ¿ya? Porque después de los ingresos deducimos todos los costos y al final nos va a quedar dejar el margen de ganancia, ¿no? El presupuesto de ingresos por ventas debe incluir el análisis de las variables no controladas por la empresa, de las actividades económicas, de la competencia de los consumidores, de la legislación, de las variables controlables por la empresa, como los precios, los productos, los canales de comercialización, promociones, etc., ¿no? Asimismo deben estimarse los volúmenes de venta física, los precios de venta y la valorización del presupuesto de venta. El formato general del presupuesto de venta se presenta a continuación, es así, ¿no? De la demanda, es decir, de la cantidad de producción y ventas para satisfacer esa demanda, multiplicamos por el precio de venta y nos va a dar las ventas totales. Si hay cuentas por cobrar y cuentas por pagar, también se incluyen, ¿no? De acuerdo, por políticas de venta o por política de compras, ya hay cuentas por cobrar y cuentas por pagar, ¿ya? Y eso también podríamos incluir, si es que la hay, si no, solamente sería la venta total, ¿no? Luego pasamos a elaborar los presupuestos de los costos y gastos de proyecto. Para ello, antes de iniciar con el presupuesto de los costos variables, por ejemplo, ¿no?, tenemos que conocer una información importante, que es el programa de producción. El programa de producción toma como base el presupuesto de ventas, indica qué cantidades de productos terminados se van a producir y cuánto se va a realizar cuándo se va a realizar la producción. El objetivo del programa de producción son qué producir, cuándo producir, cuánto producir y cómo producir. Esto ya lo vimos en la parte de la ingeniería de proyecto, ¿no? Tamaño, ingeniería de proyecto. De esa información, porque al final ya definimos el programa de producción, aquí solamente repetimos eso, porque ya está definido, aquí no hay que calcular el programa de producción, ya esto ya viene de la ingeniería de proyecto, ¿no? Entonces, sobre la base de esa estimación de la producción de la producción y ventas que va a realizar la empresa, se estima pues los ingresos por ventas, ¿no? Y de los costos, de la materia prima, de los insumos y todo ello. Algunas consideraciones son la revisión de la capacidad de producción, posible ampliación de la capacidad instalada de la planta, establecer los requerimientos de mano de obra, determinar los requerimientos de materia prima y establecer los programas de compra, así como establecer los costos de producción. Entonces aquí empezamos con este cuadrito donde establecemos la cantidad, ¿no? El programa de producción, cuánto vamos a producir cada año. Sobre la base de programa de producción, calculamos, definimos el programa de compra de materia prima. Es importante saber, por ejemplo, si vamos a producir 10.000 polos, necesitamos saber qué cantidad de tela necesitamos para producir 10.000 polos, ¿no? Entonces eso corresponde al programa de compra, o sea, la cantidad. Aquí hay que estimar la cantidad de insumos, de materia prima, de tela, de hilo, de botones, de cierres, etcétera, ¿no? En este cuadro debemos cuantificar la cantidad de materia prima y materiales para luego elaborar el respectivo presupuesto. Una herramienta que ayuda a la cuantificación es el uso de la matriz insumo-producto, estudiado en el capítulo de ingeniería de proyecto. Entonces, con la cuantificación ya de los insumos, podemos elaborar el presupuesto de compra de materiales. Para ello, tenemos que saber pues el costo unitario, ¿no? Con el cuadro anterior calculamos el presupuesto sabiendo el costo unitario de la materia prima e insumos y de las cantidades totales a comprar, ¿no? Si necesitamos para 10.000 polos 5.000 metros de tela, por ejemplo, ¿no? Tenemos que saber cuánto me cuesta cada metro de tela. Multiplicamos el metro de tela por la cantidad, entonces al final ya sabemos el presupuesto para comprar los insumos y materiales. Luego está el presupuesto de mano de obra.
Aquí se debe considerar, además del sueldo básico, todos los cargos adicionales, tales como las gratificaciones, salud, CTS, etcétera. Asimismo, en el caso que se pague productividad o al destajo, también deberán añadirse los sobrecostos señalados, ¿no? Considerar el pago del peón o ayudantes, obreros, toda la mano de obra directa para el área de producción. Luego, si ya tenemos el costo de mano de obra en materia prima, hay que elaborar el costo indirecto de fabricación, que son los costos fijos del área de producción, ¿no? Los costos indirectos comprenden la mano de obra indirecta, que usualmente es el supervisor o el capataz, en la cual se debe incluir también los sobrecostos laborales, los materiales indirectos, los suministros y otros, como la depreciación, la vigilancia, seguros, etc. ¿Ya? Todos los costos indirectos o los costos fijos del área de producción. Incluye mano de obra indirecta, materiales indirectos, gastos indirectos de fabricación, etc., ¿no? Con ello, con estos tres cuadritos de presupuestos iniciales, elaboramos el presupuesto de costos de producción. Es decir, la suma de materia prima más mano de obra más costos indirectos de producción o fabricación, tenemos el costo de producción. El costo de producción total es la sumatoria del presupuesto de materia prima más el presupuesto de mano de obra y más el presupuesto de costos indirectos de fabricación. El costo unitario se calcula dividiendo el costo de producción total entre el número de unidades producidas en cada periodo. Finalmente, el costo de fabricación se estima multiplicando el costo unitario de producción por el número de unidades a venderse en el correspondiente periodo. ¿Ya? Entonces, este es el cuadrito que hay que construir y elaborar, ¿ya? El costo de producción, que es solamente los totales de los tres cuadros anteriores que hemos visto, ¿no? Y luego sumamos y ponemos la cantidad total. Luego elaboramos el presupuesto de gastos de administración, ¿ya? Aquí esto, recuerden, es un costo fijo, ¿ya? De la empresa. Entonces aquí consideramos sueldos y salarios, servicios básicos, alquileres, depreciación, útiles de oficina, mantenimiento, etcétera, ¿no? Para cada periodo. Y lo mismo hacemos con los gastos de venta, ¿ya? Los gastos de venta también para cada periodo. Entonces, si ya tenemos el costo total, que es la suma de los costos variables más los costos fijos, ¿ya? Podemos calcular el precio de venta. Primero el costo unitario y luego estimamos el precio de venta. El costo unitario es el costo de cada unidad producida o de cada servicio brindado. Para calcularlo tomaremos como base el cuadro de presupuesto de costo mensual, puede ser, ¿no? El costo total mensual. ¿Por qué es importante determinar el costo unitario? Este costo es importante porque al permitirnos conocer cuánto cuesta cada unidad productiva, nos dará una idea de cuánto debemos cobrar por ella a nuestros clientes para cubrir los costos de producción y obtener ganancias. Como ya hemos visto, ¿cómo se calcula esto? Como ya hemos visto, el costo total se divide en costos fijos y variables. Podemos calcularlo de la siguiente manera, ¿no? Dividiendo los costos totales entre la cantidad producida, ¿ya? Donde el costo unitario es igual a cantidad total sobre costo total sobre cantidad, ¿ya? Entonces, y luego calculamos el precio de venta. El precio de venta se calcula considerando un margen de ganancias, ¿ya? Es igual al precio de venta costo unitario más el costo unitario por el margen de ganancia. U significa margen de ganancia, ¿no? Por ejemplo, si el costo unitario es 10 soles y el margen de ganancia es el 20%, ¿cuánto será el precio de venta? 12 soles, ¿no? Porque 20% de 10 soles es 2 soles. Sumamos 10 más 2, nos da 12 soles, ¿no? Pero necesitamos saber el costo unitario, y este costo unitario debe salir del costo total entre la cantidad, ¿ya? Si no sabemos el costo total y no sabemos la cantidad a producir, no podremos estimar el costo unitario y por lo tanto no podemos definir el precio de venta, ¿ya? Entonces, luego entramos ya al tema del punto de equilibrio, ¿no? Si tenemos ya la información del precio de venta, de los costos variables y los costos fijos, entonces podemos calcular podemos calcular el punto de equilibrio, ¿ya? El punto de equilibrio, recuerden que es el punto en el que la empresa no gana ni pierde, ¿no? Entonces nos permite definir cuánto debemos producir como mínimo para no ganar ni perder, ¿de acuerdo? Por debajo de ese mínimo estamos en pérdida, por encima de ese mínimo ya estamos en ganancias. Por lo tanto, es una información importante que ustedes deben calcular en su proyecto de inversión, cuánto es el punto de equilibrio.
Como ya se señaló, los costos variables sí dependen directamente de la cantidad producida. Mientras más produzca la empresa, mayores serán los costos variables. Pero los costos variables unitarios que se establecen al dividir los costos variables totales entre el número de unidades producidas disminuirán como consecuencia de las mayores eficiencias que puede alcanzar la empresa. Por ejemplo, producir más implica comprar más insumos, lo que permite obtener descuentos por el gran tamaño de compra, ¿no? Entonces, para calcular el costo variable unitario del costo variable total, dividimos entre la cantidad, ¿no? Y nos da el costo variable unitario. Recordemos que para determinar el precio debemos tener en cuenta los costos de producción y el precio de venta de la competencia, ¿no? Aunque debamos tomarlo solo como referencia, este último nos es útil para saber cuánto están dispuestos a pagar los clientes por un producto similar al nuestro. También debemos averiguar este precio al hacer el estudio de mercado. Por ejemplo, supongamos que hay una empresa que produce billeteras de calidad y características similares al que elaboramos nosotros y que venden cada una 30 soles. Por lo tanto, si no nos vamos a diferenciar por calidad y deseamos entrar en este mercado, lo mejor será no cobrar más de 30 soles. Digamos que cobraremos 28 soles. Así podemos estimar también la ganancia por cada producto vendido, ¿no? ¿De acuerdo? El precio de venta restamos al costo total unitario y nos damos la ganancia por cada producto, ¿no? Entonces el punto de equilibrio nos ayuda a determinar a partir de cuántos productos vendidos empezamos a ganar. Esto es muy importante, les dije, porque nos permite fijarnos una meta respecto a cuántos productos debemos vender como mínimo en un determinado periodo. Para calcular el punto de equilibrio en unidades debemos aplicar la siguiente fórmula, ¿no? Dividir los costos fijos totales entre el precio de venta menos el costo variable unitario. Y eso nos va a dar el punto de equilibrio en unidades. Y si quisiéramos definir el punto de equilibrio, o sea, el nivel mínimo de ventas que debemos generar para cubrir nuestros costos, se calcula multiplicando el punto de equilibrio de unidades por la cantidad que vamos a producir y por el precio de venta, multiplicamos por el precio de venta, y entonces nos da este punto de equilibrio en soles. Muy bien, entonces esto es todo lo relacionado a los costos, a los presupuestos que tienen que elaborar ustedes, ¿ya? Así como elaboramos el presupuesto de inversiones, ¿ya? Hay que elaborar el presupuesto de costos de operación, ¿de acuerdo? Esos temas que forman parte de un aspecto conceptual lo vamos a ver más adelante en un caso aplicativo, ¿de acuerdo? Muchas gracias por su atención, joven.